nadie quita tantas cosas así. Yo no entiendo eso. Es broma. Douglas, ¿puede venir para acá? Douglas nos va a poder estar compartiendo la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a estar dando gracias por su vida, por su entrega, porque lo que el Señor habló a él primeramente, también hablará a nuestros corazones. Así que podemos estar con nuestros oídos, con nuestros corazones abiertos para recibir lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Señor, te queremos dar gracias, Señor, por cómo tú has estado conduciendo, Señor, este culto en esta mañana. Te queremos dar gracias porque para ti, Señor, es la honra y la gloria, Señor, y eso es lo que buscamos venir a hacer en esta mañana. Que tú seas glorificado, que tú seas alabado, Señor, y que el único honor aquí, Señor, tú eres quien mereces recibir, Señor. Y a través de tu palabra, Señor, que tú has hablado a tu siervo, Señor, también queremos que tú hables en nuestros corazones, que tú nos uses, Señor, y que nosotros podamos poner en práctica, Señor, en nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, por la vida de Douglas, Señor, y también te quiero dar gracias, Señor, por la vida de los maestros que tendrán ese tiempo con los niños, que estarán también enseñándoles, Señor, trabajando con ellos y que ellos puedan, Señor, tener esa experiencia y conocer a ti, Señor, de forma íntima y personal también, que tú puedas estar hablando a ellos también, Señor. Muchas gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Emerson. Con vuestro permiso, me voy a quitar esto. Ya estoy vacunado, pauta completa. ¿Quién está vacunado aquí? Pauta completa. Amén. Ya sabéis quiénes tenemos más de 50. Muchas gracias, Paloma y el equipo de alabanza, por la preciosa alabanza de hoy. También ha sido un momento bonito el de rendirnos delante del Señor otra vez. Gracias por todo eso. A ver, una preguntilla rápida. ¿Habéis escuchado la frase, hágase tu voluntad? ¿Dónde está? ¿Que está dónde? Mateo capítulo 6, amén, muy bien. Cuando el Señor le enseña a los discípulos cómo orar, ¿verdad? Es algo que decimos mucho cuando estamos orando. Sin embargo, cuando decimos, hágase tu voluntad, a veces cuando no sabemos cuál es la voluntad del Señor, decimos, hágase tu voluntad, ¿verdad? Pero a veces sí sabemos cuál es la voluntad del Señor. Por ejemplo, el Señor ha dicho en su palabra que quiere que todos le conozcan. Entonces, si yo veo a alguien que no le conoce, yo puedo orar y decir que él llega a los pies del Señor. Y entonces ya yo estoy proclamando su voluntad. Amén. Eso se llama oración de fe. Pues ya tú sabes que es voluntad del Señor, porque lo has visto en su palabra, ¿verdad? Pero a veces nosotros decimos, hágase tu voluntad, pero nosotros no la hacemos. Porque es muy fácil decir, hágase tu voluntad, pero aquello que no está en nuestras manos decimos, hágase tu voluntad, pero aquello que sí está en nuestras manos tenemos que hacerlo, ¿verdad? ¿Os acordáis del ejemplo que puse la vez pasada, que hablamos de ¿a quién sigues tú? Que puse un ejemplo de un crío que su padre le dice, arregla tu habitación. Y el crío le dice, después de media hora, he estado meditando en lo que me dijiste. Bueno, pues vamos a hacer parecido. El padre le dice, arregla tu habitación, y el niño le dice, sí, padre, hágase tu voluntad, y se va. ¿Te imaginas eso? Hágase tu voluntad, pero él se va, no la hace. Pues así también somos nosotros. Muchas veces vamos a reflexionar sobre un texto que está en la carta de Santiago. Por cierto, la carta de Santiago fue la primera que se escribió en el Nuevo Testamento. Y es una de las cartas que se llaman las epístolas universales, porque no está dirigida a una iglesia en específico, sino que era una carta que tenía que ir recorriendo todas las iglesias. Y que es estupendo porque se escribió en un momento en que estaba creciendo la iglesia
y que era una guía a todas las iglesias de cómo debía comportarse el cristiano. Y a nosotros nos viene estupendo porque nosotros estamos en un nuevo comienzo. Amén. Entonces, vamos a estar en el capítulo 4 desde el 1 al 10. Podéis tenerlo ahí. No lo voy a leer todo ahora, sino vamos a ir leyendo poco a poco. 4, del 1 al 10. Santiago 4, del 1 al 10. ¿Y quién era Santiago? Santiago, ¿quién era? El hermano de Jesús, el medio hermano en carne de Jesús. Y fue uno de los pilares de la iglesia de Jerusalén. Entonces, vamos a leer allí en... bueno, se me olvidaba decir. Puedes pasar, Carlos. Cuando nosotros decimos, cuando nosotros no hacemos lo que dice el Señor, no estamos proclamando hágase tu voluntad, estamos proclamando ¿cuál? Hágase mi voluntad, que es el tema, el título de la predicación. ¿Y sabéis cuál es el versículo que estamos aplicando ahí? Podéis buscarlo. Proverbios 1:1. Proverbios 1:1. Hágase mi voluntad y no la tuya. Recordarlo. Entonces, leemos en Santiago 4:1. Dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de vosotros mismos? Lo que nos está diciendo es que lo que nosotros hacemos está guiado ¿por qué? Por nuestras pasiones, nuestros deseos. Allí pasiones viene del griego jándano, que habla de placer, deseo, deleite. Son las cosas que nos gustan. Las cosas que nos gustan, naturalmente, son las que queremos hacer. Y esas cosas nos llevan pues a conflictos, a las guerras, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día el mundo está mucho en esta línea. Haz lo que tú quieres, sigue tu corazón, cumple tus deseos, ¿verdad? Todo. La publicidad nos está bombardeando todo el tiempo en esas cosas. Por ejemplo, si tú quieres en las ventas, yo trabajo en ventas, y en las ventas nos dicen, si tú quieres vender, tienes que tocarle la fibra emocional al cliente, ¿verdad? O sea que si tú quieres vender, por ejemplo, un coche, tú no dices, mira, es una máquina que te va a rendir 6,000 horas funcionando y que está diseñada para dar 500 millones de rotaciones. No. ¿Qué es lo que le dices al cliente? Vas a tener seguridad, comodidad. Vas a sentir que el motor ruge, vas a sentir, ¿sabes? Poder. Vas a sentir libertad. Vas a poder ir a donde tú quieres, ¿verdad? Entonces te toca. ¡Uy! ¡Qué bien! Pues así es todo. Pero el Señor no nos dice que hagamos eso. Vamos a reflexionar rápido en cuáles son las cosas que deseamos. A ver, ayúdame. ¿Cuáles son las cosas que deseamos en la vida? ¿Qué queremos nosotros? ¿Cuáles son nuestros deseos? Estilo, salud. Estilo de vida. Ganar más dinero, mejor sueldo. ¿Alguien quiere eso? Todos, ¿verdad? Aquí estamos dispuestos a eso. Hacemos la pelota al jefe. A veces mentimos. Muchos se pelean, muchos pasan por encima de los otros para lograr eso. ¿No? Mejores vacaciones, eso nos ayuda a tener mejores vacaciones. Queremos ir a un sitio guay para poder colgar las fotos en el Instagram, en el Facebook, ¿verdad? Eso nos gusta. Nos gusta lucir bien, vestir bien, hacernos la ortodoncia. Y algunas se arreglan más cosillas, ¿no? Y algunos también. Nos gusta comer. Uy, cómo disfrutamos comer, lo que nos gusta. Sí, pero a veces por comer dañamos nuestro cuerpo. Nos dejamos llevar, nos dejamos llevar. ¿Qué nos gusta también? El control, nos gusta tener control, ¿verdad? Hay personas que se obsesionan con el control
a tal punto que eso es un problema. Controlan la comida, controlan los horarios, controlan esto. Eso se convierte en, pero nos hace sentir poderosos, o sea, tener que podemos controlar, ¿verdad? Nos gusta, como dijeron, salud y que los nuestros también tengan salud. No queremos perder el tiempo, no nos gusta que nadie nos moleste, que nos venga a hacer una encuesta, nos vayan a preguntar, ¿verdad? Cuando estamos haciendo lo nuestro. Nos gusta la independencia. El ser humano, su naturaleza, quiere eso. Queremos ser libres, queremos hacer lo que nosotros queremos. Nos gusta sentirnos importantes, dejar un legado. Yo he hecho esto. A mis 30 años logré esto. A mis 50 años logré esto. He logrado esto. ¡Wow! ¿Cómo nos gusta eso? Y nos gustan muchas más cosas. Los iPhones. ¿A quién le gustan los iPhones? Las mascotas, los juguetes electrónicos, en fin, los coches, muchas cosas. ¿Todo eso es malo, pregunto? No, no. Todas esas cosas no son malas a menos que, voy a decir 4 cosas. No son malas a menos que si lo que deseas es motivo de tropiezo o ofende a otra persona. ¿Verdad? Nos lo dice la palabra. En el versículo 2 de ahí de Santiago, donde estamos leyendo, dice: deseáis algo y no lo conseguís, matáis y sentís envidia y no podéis obtener lo que queréis, reñís y os hacéis la guerra. El primero decía que nuestros deseos son la fuente de muchos problemas también. Y la verdad es que es bueno reflexionar en esto. ¿Dañamos a alguien? ¿Ofendemos a alguien? 2, si lo que deseamos no está bien si nos empeñamos en conseguirlo por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque al Señor le gusta que dependamos de Él. Por eso es que dice, no, lo dice más adelante, no tenéis porque no pedís. Dice después en el texto, no tenéis porque no pedís. O sea, lo que nos está diciendo el Señor es, deja de buscar las cosas tú. Pídelas al Señor. Pero no todo lo que nosotros queremos es algo que es parte de la voluntad del Señor. Entonces, cuando el tercer punto es ese justamente, que no todo lo que nosotros deseamos es la voluntad del Señor. Y dice el versículo 3, ahí en Santiago, y cuando pedís, no recibís porque pedís con malas intenciones, para satisfacer vuestras propias pasiones. Entonces, el Señor no quiere que tú te centres en ti y seas egoísta. Él quiere que pidas de acuerdo a su voluntad. Y el cuarto punto es cuando nuestros deseos apartan a Dios del primer lugar en nuestra vida. Puede ser algo bueno, puede ser tu hijo, ¿verdad? Pero si tu hijo es tal prioridad para ti, que tú desplazas al Señor, o tu pareja, o tu trabajo, o lo que sea, si eso para ti se convierte en el primer lugar de tu vida, entonces no va bien la cosa. Y el versículo 4 nos dice, oh, gente adúltera. ¿Por qué nos dice gente adúltera? Por eso mismo, porque lo estamos traicionando, porque vamos primero a lo que nos gusta, en vez de buscarlo a Él. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creéis que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Estoy leyendo la versión internacional, por cierto, pero la versión internacional castellana, que también la hay. Entonces, de todo lo que hemos hablado, ¿qué es lo que es más importante para ti? ¿Qué es lo que más deseas tú? Piénsalo. De todo lo que dijimos, ¿qué es lo que es más importante para ti? Pues no sé, dentro de esas cosas.
Pero tú quieres saber qué es lo más importante para Dios. Eres tú. Porque dice, ¿o creéis que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Lo que te está diciendo es, tú deseas muchas cosas y Dios lo que más desea es a ti. Dios nos anhela y nosotros estamos pensando en cosas. ¡Qué fuerte! Entonces, el texto nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Nos da la solución. Lo primero, ya lo dijimos, no tenéis porque no pedís. Tenemos que llegar a los pies de Cristo y confiar. En vez de buscar nosotros hacer las cosas, esforzarnos y hacer las cosas, tenemos que ponérselas a Él. ¿Y eso requiere qué? Requiere fe. Porque cuando tú pides y tienes que esperar, en vez de hacerlo tú, eso requiere fe. Y primera de Juan 5:4 nos dice, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Entonces, pedir en oración, pero con fe. Depender del Señor, ¿verdad? Y más adelante dice, ahí en primera de Juan, pero en el capítulo, el versículo 14 dice, creo que aparece ahí. Esta es la confianza, no aparece, perdón. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si perdimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros que ya tenemos lo que hemos pedido. Pero, dice, pedimos conforme a su voluntad. ¿Y cómo sabemos cuál es la voluntad del Señor? Yendo a la palabra, en intimidad con Él, pasando tiempo con el Señor. ¿Cómo sabes lo que quiere Lola? Pues si tú la conoces y hablas con ella, tú vas a saber lo que ella quiere. Y así con Katy, con Paloma y con todo el mundo, ¿no? Pues con el Señor igual. ¿Cómo sabemos su voluntad? Pues teniendo intimidad con Él en nuestro tiempo. Entonces, queremos pedir, pero primero tenemos que conocer y tenemos que buscar esa intimidad. Entonces, no es cualquier oración. Es una oración centrada en Dios, no centrada en nosotros. ¿Verdad? Es muy fácil pedir por nosotros, pero ¿cuántas veces pedimos por una persona que vemos que no conoce a Dios? ¿Cuántas veces pedimos porque su palabra se aplica, porque hemos leído su palabra y decimos, ayúdame a ponerla en práctica? ¿O cuántas veces pedimos por la misión de nuestra iglesia, por nuestra iglesia? Sí, solemos pedir por los ministerios, por los pastores, por los ancianos, pero Señor, darnos una misión a nosotros como iglesia. Danos un proyecto, muéstranos qué es lo que tenemos que hacer, cuál va a ser nuestra forma, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a cumplir tus mandamientos? Esas cosas tenemos que ponerlas más en práctica, ¿verdad? Entonces, seguimos leyendo, versículo 6, dice, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Entonces, aparte de pedir y pedir con fe, ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos delante del Señor. ¿A qué se refiere con mayor ayuda? Él nos da mayor ayuda. Él nos da mayor ayuda que la que tú mismo te puedas dar, haciendo las cosas tú. Él es poderoso. Él puede hacer cosas que tú no puedes ni pensar. Entonces, deja de tratar de conseguir las cosas y céntrate en Dios y pide a Dios. ¿Qué es su gracia? Sabemos que gracia significa regalo inmerecido, ¿verdad? Necesitamos su gracia para resistir a los deseos, para decir, no me voy a dejar llevar por mis deseos. Yo quiero hacer esto, pero no, Señor, dame tu gracia, ¿verdad?
nos ayuda a resistir, nos ayuda a practicar la justicia. Porque aquí Santiago no está hablando de temas teóricos, está hablando de temas prácticos, de qué es lo que nosotros hacemos. Nosotros hacemos lo que deseamos. Y Dios dice, no hagas eso, busca mi voluntad y haz eso. Entonces, digamos que la gracia, a mí me gusta, lo leí en una parte y me gustó mucho, la gracia es amor en acción. Entonces, tenemos que humillarnos a Él, pero también en acción. ¿Cómo nos humillamos a Él en acción? Exactamente, haciendo las cosas que Él quiere que hagamos. Eso es humillarse. No es ponerse de rodillas y tirarse al suelo. Sí, pero es haciendo. Es con lo que hacemos. Ese texto que dice Dios se opone a los orgullosos y da gracia a los humildes está sacado del Proverbios 3:34, que lo dice un poco diferente. Dice, se burla de los burlones y da gracia a los humildes. Ahí la palabra es mofarse, burlarse, ¿verdad? Y si nosotros hacemos lo que hace el chico, decimos, hágase tu voluntad, pero hacemos la nuestra, nos vamos y no arreglamos la habitación, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos burlando. Porque tú has llegado al Señor por tu propia decisión, ¿verdad? Tú no estás obligado a seguirle. Tú has llegado a Él porque tú has decidido seguirle. Tú le dices, Señor, te sigo, hágase tu voluntad y me voy. Te estás burlando de Él. ¿Entiendes? Y Él se burla de los burlones. Entonces, tengámoslo en cuenta. Si queremos si queremos ser cristianos auténticos, no podemos decir hágase tu voluntad y después hacemos nuestra voluntad. Si tú quieres beber agua, ¿verdad? ¿Qué haces? Te vas allá al termo de agua y tienes que coger un vaso, un recipiente, porque el agua necesita estar en un recipiente, ¿verdad? Si no tienes el recipiente, no hay agua. Pues con la gracia es igual. Nosotros tenemos que ser un recipiente bueno para recibir la gracia. Si no somos humildes, no vamos a poder tener gracia. Necesitamos ser vasos humildes para contener gracia. Y por eso es que dice en el versículo 7, así que someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someteos a Dios. Santiago aquí entra en una parte muy práctica. Someteos a Dios, resistid al diablo. ¿Qué significa eso? Someteos es una palabra que viene del ejército, jupotazo, que significa ponerse debajo de tu comandante. Pero en el ejército te obligan, lo haces porque no te queda otra. Pero en nuestro caso es voluntario. Es lo que decíamos, nosotros hemos decidido seguir al Señor, estar con el Señor. Entonces, así es como resistimos. No podemos servir a dos señores. El lobo que persigue a las ovejas. ¿Cómo hace el lobo para pillar a una oveja? ¿A cuál pilla? ¿A cuál creéis que pilla? ¿A la que está lejos o a la que está cerca del pastor? Exacto. Entonces, en este caso, ¿cómo resistimos al diablo? Estando cerca del pastor. Hay personas que hacen guerra espiritual con el enemigo.
vale, tú puedes llegar a eso, pero empieza por resistir acercándote al pastor. Si estás cerca del pastor y estás cerca de las demás ovejas, el lobo lo va a tener chungo. Entonces, eso es lo otro que tenemos que hacer. Y por eso es que dice en el versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiaos las manos. Vosotros los inconstantes, purificad vuestro corazón. Uy, a mí eso me llegó mucho porque yo soy así, soy muy inconstante. Es decir, digo, Señor, hágase tu voluntad, pero después me veo haciendo lo que yo quiero. Somos inconstantes porque en momentos seguimos al Señor y en otros momentos, a veces sin darnos cuenta, estamos siguiendo al otro. Entonces, debemos purificar nuestro corazón. ¿Queremos un avivamiento en nuestra iglesia? Sí. ¿Queremos que pasen cosas? Pues tenemos que hacer eso. Y someternos al Señor también es someternos a nuestra iglesia, someternos al liderazgo de nuestra iglesia. Ellos tienen una gran responsabilidad. Ellos tienen que estar orando y nosotros también respaldándolo en oración, a ver qué es lo que el Señor indica. Y nosotros tenemos que comprometernos, porque así demostramos en acción nuestro sometimiento a Dios. El liderazgo de la iglesia dice, tenemos que capacitarnos. Pues a capacitarnos. Nos dice, tenemos que hacer las cajitas de la Navidad. Pues a las cajitas de la Navidad. Nos dice, tenemos que, más adelante nos digan, vamos a hacer tal obra social, aparte de la que ya se está haciendo con el dinero. Pues nosotros tenemos que responder. Tú puedes no ir o puedes ir. Y con tu acción tú demuestras tu sometimiento a Dios. Te puedes quedar muy cómodo viendo una serie, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Complaciendo a quién? A tu cuerpecito, ¿no? Que te dice, quédate comodito, ¿verdad? Vamos a Sol a orar. Vamos a Sol. La campaña esta en España, oramos por ti. ¡Qué calor! ¿A qué hora es que es eso? ¡Wow! ¡Qué calor! No voy a ir, ¿verdad? Entonces, ¿a quién está sirviendo? ¿Quién está decidiendo? Eres tú. Entonces, comprometernos con la iglesia, ser parte de esta familia. Nosotros estamos aquí no para escuchar un culto o una predicación, estamos aquí para ser parte. Lo decíamos esta mañana en la escuela dominical. Es un compromiso para servir, para ser un brazo de Dios en el barrio. Y el liderazgo está llamado a decirnos qué es lo que, bueno, nosotros podemos dar testimonio en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en todo momento, ayudar en todo momento. Pero cuando la iglesia se organiza y dice, vamos a hacer esto, tenemos que responder. Entonces, limpiemos nuestras manos y purifiquemos los corazones para no servir al mismo tiempo a dos señores, ¿verdad? Cada uno es tentado cuando sus propios deseos le arrastran y seducen. Y el versículo 17, ahí en Santiago, dice que el que comete pecado, todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Entonces, nosotros recibimos la gracia del Señor, la salvación del Señor. Y la recibimos por fe. Por fe nosotros somos salvos. Pero como decía Calvino decía una frase que es, la fe sola salva, pero la fe que salva no está sola.
tenemos que responder, comprometernos a hacer el bien. No hemos sido salvados por obra, pero hemos sido salvados para hacer obras. No es por, es para. Si no hacemos nada, pues a lo mejor es que no hemos sido salvados. Os voy a leer un texto que está en Tito, capítulo 3, que creo que va a aparecer ahí, que lo dice el apóstol Pablo, lo dice muy claro. Dice así. No, es el otro, creo. Bueno, ese, dice, recuérdales a todos que deben mostrarse, eso está en Titos 3, del 1 al 8, pero me voy a saltar algunos versículos. Dice así, recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades, y por supuesto a la iglesia. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Uy, parece ser que se hubiera puesto de acuerdo con Santiago, ¿verdad? En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Fijaros que dice, abrigan la esperanza de recibir vida eterna. O sea, que tú demuestras tu fe haciendo, no eres salvado por las obras, pero vas a demostrar esa fe salvadora haciendo, respondiendo. Entonces, Dios nos dice que digamos, hágase tu voluntad, pero no con nuestra boca, con nuestras manos. Y por eso es que el versículo que leímos antes, ¿cuál era? Limpiaos las manos. Las manos nos hablan de lo que hacemos. No dice limpiaos la boca, porque la boca habla maravillas. Limpiaos las manos. ¿Qué estás haciendo? El texto termina diciendo, el versículo 9 y 10 dice, reconoced vuestras miserias, llorad y lamentaos, que vuestra risa se convierta en llanto y vuestra alegría en tristeza, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Él os exaltará. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Debemos, lo que hicimos ahora en la Santa Cena, humillarnos delante del Señor. Decirle, Señor, perdóname. Cada quien sabe en su corazón en qué usa su tiempo. Si a ti te grabaran todo lo que haces en una semana, incluyendo tus pensamientos, y los pusiéramos aquí, en pantalla, ¿qué diría eso? ¿Que estás siguiendo al Señor o que no estás siguiendo al Señor? ¿Estás buscando al Señor cada día, que es un hábito que tenemos en intimidad? Leyendo su palabra, orando. Estamos comprometiéndonos con la iglesia. Por supuesto, tenemos que trabajar, tenemos todo. Estamos dependiendo del Señor en lo que queremos obtener, se lo ponemos a Él, o estamos persiguiéndolo nosotros a nuestra manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada uno tendrá que rendir cuentas al Señor, ¿verdad? Y si sientes que tú no eres suficientemente bueno, pues no te sientas así, porque el Señor, justamente, ¿cómo dice el versículo? El Señor, el poder del Señor se perfecciona en tu debilidad. No necesitas tu fuerza, solo al Señor.
Entonces, resumen. Renunciar a vivir nuestra vida centrada en nuestros deseos, arrepentirnos y reconciliarnos con Dios, pidiendo su ayuda y su gracia. Acercarnos y conocer a Dios en comunión con su palabra y oración cada día. Depender de Dios, pidiendo en oración por nuestras necesidades, las de nuestros hermanos, la iglesia y todo lo que Él nos muestre. Dice que el Espíritu gime y nos dice por qué debemos orar. Estar dispuestos siempre a hacer todo el bien que podamos. Someternos a Dios y comprometernos en la iglesia como una familia. Comprometernos en la iglesia como una familia. Yo te invito a que oremos. Que si tú todavía tienes algo que decirle a Dios, se lo digas ahí, en silencio. Te humilles, limpies tus manos, limpies tu corazón y le digas que tú no vas a seguir tus deseos, que te vas a esforzar por seguir los de Él. Oremos. Amado Dios y Señor, perdóname, Señor. Perdóname porque soy inconstante, porque digo seguirte y digo hágase tu voluntad, pero tantas veces me olvido y lo que busco es mi comodidad, mi tranquilidad. Perdóname, Señor, porque sé que cuando hago eso me burlo de ti. Me burlo de la profesión que he hecho de decir que soy cristiano, que voy a testificar al mundo de lo que es un cristiano. Perdóname por ser igual a los demás, Señor, porque mi día a veces es igual al de cualquier otra persona que no te conoce. Ayúdame para que no sea así, para que pueda resistir y pararme firme, acercarme a ti y no temer, no depender, no estar sujeto a los deseos y las tentaciones que nos llegan por todos lados, Señor. Ayúdame a ser de un solo ánimo y a servir a un solo Señor que eres tú. Ayúdame a comprometerme en mi iglesia y a hacer todo lo que pueda, no por mí, sino por los demás. Ayúdame a ser obediente, Señor, pero te necesito para hacerla porque sé que no soy capaz. Te damos gracias por todo, te damos gracias por tu palabra que nos habla y nos confronta siempre, Padre. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.